La palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por un día más de vida que tú nos concedes. Gracias, Señor, por todos tus cuidados, todas las bendiciones que nos has dado durante todos estos días. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, bueno, poderoso, que hace maravillas en medio de cada uno de nosotros. Gracias por sustentarnos, gracias por ayudarnos. Gracias, Señor, porque siempre tú procuras lo mejor para nosotros, tus hijos. Te agradezco por todos tus cuidados, todas las bendiciones que nos das. Y te pido ahora que al leer tu palabra, ese conocimiento que tú quieres que vayamos adquiriendo, vaya avanzando más y más. Y todo esto nos va a ayudar a servirte de una mejor manera, a creer en tu palabra y en tus promesas y vivir confiadamente agarrado de tu mano poderosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo número 28. Isaías 28. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 5. Isaías 28, comenzando el 5, dice: En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Pasemos al versículo número 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como está en el valle, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora, pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrame el eneldo, siembre el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no la trillará para siempre, ni la comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Cuando leemos los libros de profecía, no tenemos ninguna duda que estos profetas eran portavoces de Dios. La palabra de Dios sigue teniendo la misma autoridad. Los escritores de la palabra de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron con la misma unción divina que leemos en las palabras
de los profetas. Los israelitas se negaron a obedecer a Dios y fueron castigados por su desobediencia. No podemos permitir que eso nos suceda a nosotros, porque nosotros tenemos una gran ventaja sobre el pueblo de Israel. Esta gran ventaja es que nosotros tenemos la palabra y que todo lo que nosotros leemos ya se cumplió. Parte está por cumplirse en algunos libros, como en el caso de Daniel, pero la mayoría se cumplieron, de acuerdo a las profecías que todos estos varones dijeron. Entonces tenemos una ventaja tan grande al saber y comprobar que lo dicho por el Señor se cumplió. Lo que Dios dijo se realizó. Y siempre debemos tener eso en mente. Toda la palabra del Señor, como dice, es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra y discierne aún la coyuntura y los tuétanos de los huesos. Por eso es que siempre es bueno atender la palabra del Señor, leer la palabra de Dios, sacar en conclusión muchas ideas, muchas cosas que encontramos ahí, y sobre todo creer en la palabra, que así se va a cumplir, que eso es algo verdadero. Recuerda que el Señor Jesús mismo dijo que se puede secar la hierba, marchitarse la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esto es lo importante, que entender que la palabra del Señor está ahí. Hay muchas profecías, le repito, que ya se cumplieron, pero hay muchas profecías que todavía no se han cumplido. Hay algunas profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento, pero tuvieron un alcance más allá al Nuevo Testamento y se realizó. Por eso cada día debemos aprender a agradecerle al Señor, adorarle, alabarle y bendecirle, que tenemos esta tremenda bendición, esta tremenda ventaja de que tenemos ya la palabra del Señor en nuestras manos y que podemos leerla, que podemos estudiarla, meditarla y comparar con las cosas que sucedieron en el ayer, en el antiguo. De veras, como les digo, como pueblo del Señor, nosotros estamos tan agradecidos y somos privilegiados en tener la palabra del Señor a nuestra disposición. Y no tenemos que pasar por alto el hecho que aquí está todo lo que nos espera. Hay cosas que mucha gente pasa por alto porque no quiere oírlas, no quiere enterarse, pero están ahí. Y nosotros debemos leerlas, aprenderlas, meditarlas y también compartir con otras personas todo lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. No para que nos crean unos doctores de la ley o eruditos en esto, no, sino que simplemente el Señor nos ha dado de su espíritu, y como dice aquí la palabra, Él nos enseñó como mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así el Señor nos ha enseñado y así vamos nosotros procurando aprender más y más de la palabra del Señor. ¿Y para qué es lo que nosotros procuramos aprender la palabra del Señor? Es para transmitir también a otros. Pero usted no esté también esperando, confiando, ok, ya el pastor Oscar ya nos va a traer una palabra y ahí vamos a aprender. No, sino que usted también tome ese tiempo para leer la palabra. Y cuando yo venga y le comience a hablar de la palabra y comience quizás a explicarle la palabra, inmediatamente usted pueda sentir que lo que yo le estoy diciendo es palabra de Dios. Lo que yo estoy hablando y tratando de comunicarle es palabra que encontramos aquí en la Biblia. Y entonces, ¿qué más nosotros queremos? Somos bendecidos. Dios nos ha dado todas las herramientas para ponerlas en acción, para trabajar en ellas. Y cada día pedirle a Dios que nos ayude si en algo estamos fallando, si en alguna cosa no hemos sido fiel, decirle, Señor, perdónanos porque no hemos cumplido tu palabra. Quizás tomamos solamente ejemplo de un hombre o de una mujer y dudamos que tú nos hables. Inmediatamente pensamos que cuando viene tu palabra, le vemos al hermano o a la hermana, vemos nosotros el vaso que tú quieres utilizar. Y quizás este hermano, esta hermana no tiene un buen testimonio.
y decimos, no, Dios no puede hablar a través de él. Dios puede hablar de infinitas maneras. Porque recuerde, Él es el Señor. Él tiene todas las cosas en control. Pero mayormente nos habla a través de su palabra. Y también el Espíritu Santo está aquí, dentro de nosotros, para guiarnos, para darnos ese toquecito tan especial y maravilloso, esa vocecita que sabemos que viene de parte del Señor, que cuando, por ejemplo, nosotros estamos enfrentándonos a algún problema, nos ponemos a orar, le pedimos al Señor dirección, y ahí viene la respuesta, viene un sentido práctico de lo que se puede hacer, y lo hacemos y todo nos va bien y salimos en victoria. Y todo es para darle las gracias y darle la gloria al Señor, porque la palabra del Señor vivifica. Vayamos al libro de Salmos y leamos el Salmo 119. No lo vamos a leer todo, por si acaso. Recuerde que es el salmo más largo que encontramos en la Biblia. Salmo 119. Vamos a leer versículo número 25 hasta el 32. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Qué linda palabra. Esto a nosotros nos alimenta, nos vivifica. Como dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Porque el deseo del salmista era conocer más profundo al Señor, estar en contacto con Él y le pide que le ayude a cumplir sus mandamientos. Eso es lo maravilloso, que nosotros también podemos hacer una oración. Señor, sabemos que ahí están tus mandamientos y ayúdame a cumplirlos, ayúdame a vivir en eso, porque eso a mí me va a dar el sentido, la razón de vivir. Cuando yo pueda ayudar al vecino, cuando yo pueda echar lazos de amistad con la gente que te sirve o que no te sirve, pero que a través mío te puedan conocer quién eres tú para que te sirvan. Porque la palabra tuya nos ha dado vida, nos ha dado esa confianza, esa esperanza de ver cosas mejores todavía. Muchas grandes cosas nos faltan todavía por ver. Muchas de las ocasiones decimos, bueno, es que ya estoy viejo, ya estoy avanzado en edad. Y no hay tal. Nosotros siempre debemos confiar en el Señor. Dios tiene control de todas las cosas y Él sabe todo. Y muchas de las veces pensamos que el Señor permite muchas cosas que nos suceden justamente es para aprender. Sobre todo a confiar en Él. Confiar en su poder, confiar en su amor, en su misericordia. Y refugiarnos en Él. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de estar en la intimidad con el Señor? Hemos llorado, hemos desbordado nuestros sentimientos hacia Él. Señor nos conoce y nosotros no tenemos nada que ocultarlo. Porque si tenemos algo oculto, como decía el salmista, ¿a dónde miré de tu espíritu? Si me voy para arriba, ahí estás tú. Si me voy para abajo, ahí estás tú. Entonces, ¿para qué? Y entendiendo claramente eso, es mucho mejor abrir nuestros corazones y desbordarse delante de Él. No importa si es que tenemos que llorar, no importa si es que a veces tenemos que patalear como haciendo un berrinche, pero lo importante es estar en la presencia del Señor. Él nos conoce y nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere a través de su palabra. Y cuando está diciendo vivifícame, quiere decir
que nos da vida, que la palabra de Dios nos da vida. Los mandamientos justamente nos da ese empujón para seguir adelante confiando en Él. Y no solamente vivifica, sino también nos da luz. Aparte del Salmo 119, 105 que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Encontramos en el 129, Salmo 119, versículos 129 al 136 dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñorea de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Había mucho lloro, mucha pena dentro del corazón del salmista, pero aquí nos da la respuesta, que la palabra de Dios también nos da luz. Mire, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y qué lindo, hermanos, que nosotros no somos letrados o tan estudiados o tan preparados, pero el Señor, a través de su Espíritu Santo, de la revelación de su palabra, nos ha ido enseñando y nos ha dado sabiduría. Lógico que es bueno prepararse. Yo no estoy diciendo que no estudie. Necesita estudiar, necesita prepararse. Sea que Dios les llame o no les llame a su servicio, usted prepárese. Siempre uno debe estar listo y preparado. Mucha gente dice, no, los discípulos nunca fueron a un instituto bíblico, nunca se prepararon. Están equivocados. ¿Cuántos años pasaron con el maestro de maestros en el mejor instituto que la vida puede ofrecer? 3 años y medio. Imagínense estar 3 años con el Señor recibiendo de primera mano sus enseñanzas. Cuando el Señor les envió con la misión, vayan y prediquen el reino de Dios, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios, ese mandato de ellos, y ellos lo hicieron. Y dice que regresaron contentos y felices, porque dice, los enfermos sanaban y aún hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. ¿Y qué le dijo el Señor? Mire qué palabras tan hermosas. No os regocijéis por lo que han sanado a los enfermos, los demonios están rechazados. Lo que ustedes deben estar felices, contentos, que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Que sus nombres estén escritos allá en el cielo. Mire, qué lindo. Nosotros siempre debemos agradecerle al Señor por eso. ¿Por qué? Él nos hace entender la palabra. Él nos hace comprender. Porque aquí claramente dice que alumbra el entendimiento de las personas. Hace entender a los simples. Dios no hace acepción de persona y Él está dispuesto a enseñarnos. Todo depende también de la disponibilidad que usted tenga. Pasar un tiempo con el Señor todos los días, estar en su presencia y dejar que Él le enseñe. Dejarle que Él le prepare. Es lo más hermoso, hermano, que uno puede hacer. Uno no dice, ok, yo tengo que dar un estudio, tengo que dar una predicación. Ya no hay ningún problema. La experiencia que yo tengo, los años que ya tengo en el ministerio, fácilmente yo puedo hacerlo. Imposible. No se va a lograr nada. Cuando uno comienza a prepararse para cierto mensaje, para cierto día, toma tiempo. Toma, qué sé yo, una semana, 15 días para estar ahí preparándose, orando, pidiéndole al Señor qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que voy a decir, en fin. Y nos sujetamos, nos sometemos a la autoridad del Espíritu Santo y Él nos pone justamente las palabras. ¿Cuántas veces yo mismo me sorprendo? Después que termino un estudio bíblico, después que termino de una predicación,
Digo, ¿y de dónde me salieron todas estas cosas? Y lógico, es para agradecerle al Señor, para adorarle, alabarle, bendecirle, decirle gracias, porque tu palabra nunca falla y tu palabra es real. Y ahí encontramos justamente cómo el Señor les explicaba la parábola del sembrador. Tenemos, por ejemplo, vayamos al libro de Mateo, Mateo capítulo número 13. Dice en el versículo número 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y me entenderéis, y no entenderéis, o no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Entonces, él dio una parábola, y fue la del sembrador. Y les explica, dice en el versículo número 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Esto es la explicación que el Señor Jesús dio de la parábola del sembrador. Porque el Señor les dijo en la parábola, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Esta fue la parábola y también la explicación que el Señor nos dio. Qué lindo es así entender la palabra del Señor. Como dice justamente en el Salmo que leímos, que hace entender al sencillo. Y así el Señor nos hace entender a nosotros también. Tenemos por eso la palabra de Él, que no falla y que se cumple. Y qué profundidad de enseñanza en esta parábola. El Señor nos dice claramente, ¿no? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Claro, recibe con gozo, con alegría y todo, pero dice, no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ya dejaron el camino inmediatamente. Inclusive yo he escuchado que la gente dice, yo no me bautizo porque después que me bautizo vienen las pruebas. Hermanito, hermanita, aunque usted no se bautice por agua, las pruebas, las aflicciones vendrán. Así es que usted lo que tiene que hacer es obedecer al mandato del Señor, dar ese paso de fe y bautizarse. Quiera o no quiera, la aflicción va a venir, la tentación va a venir. Mucha gente dice, no, es que
yo no voy a buscar tanto a Dios porque hay muchas pruebas, muchas luchas. El Señor claramente dijo en su palabra, todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y uno tiene que estar dispuesto a venga lo que venga, siempre estar agarrado de la mano poderosa del Señor. Porque estos son, dice, los que sembraron en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 170 y a 30 por uno. Entonces, nosotros tenemos que agradecerle al Señor que hemos entendido la palabra, hemos comprendido y aquí estamos en el camino. Porque recuerde, la palabra, el verbo, fue hecho carne y el verbo es del Señor Jesús. En Juan capítulo número 1, dice la palabra del Señor, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros tenemos justamente esta bendición de conocerle quién es el verbo de Dios, es el Señor Jesús. Y claro, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, sabemos que tiene algún propósito, ¿no? Y en segunda de Timoteo encontramos en el capítulo número 3 justamente el propósito, por qué es lo que el Señor nos dejó en la palabra de él. Versículo 14 dice, pero tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es de Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recuerde, la palabra del Señor, la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y corregir, para instruir en justicia. Así es que la palabra del Señor está aquí para darnos los recursos y las herramientas para aprender más y más la palabra. Porque la palabra de Dios tiene su propio origen. En 2 de Pedro, capítulo 1, dice el versículo número 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos una tremenda ventaja los que vivimos en esta época. Tenemos la palabra del Señor, hay cantidad de versiones y podemos estudiarla, podemos meditarla y aprenderla y saber que la palabra que Dios pone en nuestros corazones justamente es para acercarnos a Él y que nosotros seamos usados para su gloria y su nombre y poder que la gente también le conozca al Señor. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. No se le puede hacer caso omiso. Nuestra obediencia a sus enseñanzas es de extrema importancia para nuestro andar cristiano. Hagamos el propósito no solo de estudiar la palabra de Dios, sino de aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Al hacerlo, descubriremos la fidelidad de Dios mediante su palabra. Es importante que nosotros estemos contentos, felices, agradecidos
que tenemos a nuestra disposición la palabra del Señor. Le repito, hay tantas versiones que usted lo puede adquirir, puede estudiarla, puede leerla y aprenderla. Y no se olvide también comunicar todas las cosas que usted va descubriendo en beneficio de otros. Le va a ayudar muchísimo a la gente. Dígale, Señor, yo quiero ser parte del mover tuyo. Quiero ser tu voz, tu portavoz aquí en la tierra. Y si usted lo hace así, seguro el Señor lo va a tomar en cuenta y lo va a preparar y lo va a llamar para que le sirva con todo su corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradezco por esta oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos dejaste esta herencia maravillosa que es tu palabra. Te pido que tú nos ayudes a atesorarla, que tú nos ayudes siempre a tomar ventaja de los consejos que encontramos en ella. Te pido, Dios mío, que tú bendigas a cada uno de tus hijos, de tus hijas, y que pongas ese deseo en cada uno de aprender más y más de ti. Y eso les llevará a servirte con mayor integridad y vivir vidas mucho mejores de las que ahora viven. Gracias, Padre mío, por todo lo que tú nos das, por la bendición que tenemos de leer tu palabra, de meditar en ella y poder servirte con más y con más seguridad. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, comparte este video con otras personas, les va a ayudar muchísimo. Si usted tiene algún comentario, por favor escríbalo, deme un me gusta y sigamos compartiendo la palabra del Señor y sigamos también agradeciéndole a Dios porque nos dejó esa herencia maravillosa de su palabra, la cual nunca falla. Reciba toda la gloria nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén.